alcancía que tienen enfrente, mijo? Qué barbón está, viejo, algo bien. A ver esa medallita de atrás, ¿de qué son? ¿Eres mudo? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Soy su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilches de aquí de Tijuana, Baja California Norte. Pues estamos transmitiendo en vivo. Estamos haciendo este live. Ya tenemos rato que no hacemos live. Pues los que ya me conocen, los hermanos que ya me conocen, pues saben que soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo a la Verdad, la Luz del Mundo. Y pues estamos haciendo ahorita en este momento este live. Nada más que no sé qué está pasando aquí con aquí la transmisión. O más bien dicho, las opciones de, de YouTube ahorita que no sé. Bueno, no sé qué se deba aquí. Yo a veces no entiendo algunas cosas como que las mueve YouTube varias cosas y no entiendo en vez de las opciones o las cosas que de repente salen. Un saludo para Reflexiones del Alma. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bienvenido, Henry, hermano Molina, el gordito, dice de la canción. El gordito de la canción. Yamilet García, bienvenidos. Bienvenidos. Betuel Molina y pues todos los que están llegando, ¿no? Bienvenidos. El gordito de la canción. ¿Cómo es que los lucecitos ocupan de pretexto a Dios para defender a delincuentes como... Ok, los lucecitos, dice por acá. El gordito de la canción. A ver, vamos a ver el gordito de la canción. A ver si quiere subir, para platicar, escuchar, a ver quién es. Dios le pague, el hermano Reflexiones del Alma. Dios le pague.
Pues aquí estamos transmitiendo para, pues también, mira, para saludar más que nada, ¿no? Ya pasó, ya tiene 3 días la fiesta de la Santa Cena que se festejó en Guadalajara, donde todos los coros fueron ministros y pues todos los hermanos del coro mayormente fueron los que fueron a hermosa provincia para ser parte, de verdad, presencial de la Santa Cena. Pues ya son 3 días que han pasado. Ya muchos ya llegaron a sus lugares. A mí no me tocó ir, pero pues desde acá, ¿verdad? Escuchamos, oímos, ¿verdad? La transmisión. Saulo de Tarso y muchos desobedientes, dice por acá. Luisito, Adelita. eh, bueno, se van conectando poco a poco se van conectando. Vamos a ver, compartiendo. Estamos compartiendo aquí el enlace. Bueno, pues ya invitamos ahí al gordito de la canción, pero no sube. Se nos va la gente cobarde, ¿no? Gente miedosa. Gente cobarde, miedosa que nomás saben que vamos a querer platicar con ellos directamente y luego se van. Sí, bueno. Pues estamos aquí transmitiendo. Yo estoy abierto a la plática, como siempre, ¿no? Siempre estamos abiertos a la plática, estamos siempre, pues, aquí esperando, ¿no? Más que nada a los foquitos fundidos, porque imagino que el gordito de la canción es un foco fundido, es una estrellita apagada, una persona de las que se ha de decir que es ex luz del mundo. Y por eso quizás ahí siempre se ponen ese tipo de nickname, ¿no? O sea, para no dar a conocer quiénes son en realidad. Eh, yo a todos ellos les he preguntado, a todos los ex luz del mundo, a estos foquitos apagados o a estos bastarditos sin gloria, ¿verdad? Así como palabra célebre del hermano Páramo, los bastardos sin gloria. Yo a todos ellos les he preguntado ya de tiempo atrás la misma pregunta. Si para ustedes, ex luz del mundo, para ustedes, bastarditos sin gloria, la iglesia de la luz del mundo no es la verdadera, ¿cuál sí es? Y si ya la encontraron, pues deberían de decirnos, ¿no? ¿En dónde está esa iglesia de Cristo verdadera? Pues ya que los lucecitos apagados, los foquitos fundidos, los bastarditos sin gloria, tienen que buscar otra iglesia donde, donde bautizarse, porque para ellos en la iglesia la luz del mundo todo fue falso, ¿no? Para ellos todo lo que ellos hicieron, escucharon, oyeron y aprendieron de la luz del mundo, pues es mentira o falso, porque eso es lo que dicen ellos. Entonces yo siempre les he preguntado, bueno, entonces ¿dónde está la verdad? O sea, ¿en cuál iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Dónde? ¿Dónde está? Si ya la encontraron, o sea, ya cuántos años tienen algunos que se han salido, ¿no? Que ya tienen que 7 años, que 10 años, que 15 años, otros ya se han salido de mucho antes, ¿no? Ya andan incluidos en estos, con los bastarditos sin gloria, eh, y no han encontrado la verdadera iglesia de Jesucristo. Oscar dice que la verdad está fuera de cualquier iglesia actual. No, pero fíjense, o sea, lo más curioso, lo más risible de esto es que cuando leemos en la escritura, en la Biblia, cuando leemos en la Biblia, o sea, la Santa Escritura, nos damos cuenta que sí hay una iglesia, que sí existe una iglesia, o sea, un conjunto de hermanos que se reúnen con una misma enseñanza y que están dirigidos por, vamos a decirlo así, ¿no? Por un ministerio
que Dios establece y pone como mayor y máxima autoridad en la iglesia o en el grupo, vamos a decirlo así, que son los apóstoles. Sí, o sea, la misma Biblia, la misma escritura nos da a conocer en dónde está la verdad o quién debe de tener la verdadera palabra de Dios, ¿no? Quién más bien dicho, la está predicando. Eh, la mayoría de los religiosos saben perfectamente que sí debe de existir o que debe de haber o existir una sola iglesia, una verdadera, una iglesia, una congregación verdadera o sea, que se congregan los verdaderos creyentes. Sí, entonces yo siempre les he preguntado a esta gente, a los bastarditos sin gloria, siempre les he preguntado si ya la encontraron, en dónde es, por qué no nos invitan, ¿no? Dice Oscar Opina, dice, para nada, ¿crees eso? Fuiste doctrinado, bueno. A ver, vamos a invitarlos, porque últimamente se han vuelto un poquito cobardones, ¿no? O sea, como que últimamente no han querido platicar. Jesús dice liberar a los creyentes de toda religión, pero si Jesús trajo una religión, o sea, es algo irónico, ¿no? Jesús trajo una religión y una religión verdadera, ¿sí? Vino a enseñar una religión. Sí, vamos a ver si Oscar, así aceptó la invitación. Buenas noches, Oscar. Buenas. Buenas noches. A ver, ¿cómo? Explícanos o a ver, dime, ¿cómo está eso? Jesús liberó a los creyentes de toda religión, pero si Jesús trajo Claro, una religión también, no, ¿no? no porque la palabra religión significa el intento de toda persona de querer religarse con Dios por sus propios medios. En cambio, Pues religión es Jesús reunir, ¿no? hizo, hizo su obra consumada para liberar al pueblo de la religión. Pero la palabra religión básicamente significa reunir, ¿no? No, Unir, viene en reunir términos o unir regulares. al hombre con Dios Sí, o, pero por o, sus propios medios. no, pues ¿cómo el hombre se va a reunir con Dios por sus propios Eso medios? es lo que significa la palabra religión, religioso. Pues religioso es una persona que practica una enseñanza, ¿no? No, O no. O sea, entonces no. el diccionario de la RAE Es se que vos equivoca. no sos un diccionario, estás El malinterpretando una diccionario de la palabra. RAE se equivoca, los diccionarios No, bíblicos el se que se equivoca eres equivocan, tú. este, la No, te gente estás que se equivocando vos. dedica a darle como el resultado de las palabras, pues se equivocaron, ¿no? Entonces no es eso. Religión no es nada de eso. Como lo explicaba, no. Ok, entonces, ¿cómo pues van a conocer a Dios las personas sin una religión? Es que, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos por qué crees que el Dios de Israel es Dios? Porque ha existido desde siempre Él. ¿De dónde sacas eso? Porque Dios es un ser que no fue creado, que ha existido desde siempre. Él es la creación. No me estás respondiendo. Claro que te estoy respondiendo. No. Yo te pregunté de dónde sacas eso y vos. ¿De dónde saco mi Sí, respuesta? ¿de dónde? Primera pregunta fue, ¿por qué crees que el Dios de Israel, de los hebreos, es Dios? ¿Por qué creo? Ah, ok, bueno, según la escritura, ¿no? Que conocemos como Biblia. Y pero ¿por qué tenés que creer en la escritura para decir que ese es Dios? Bueno, pues la misma escritura nos lo marca la historia. Bueno, pero pará, entonces desde ahí, desde ese punto ya te das cuenta del adoctrinamiento. ¿Ok? Vos Pero tenés que tener incluso raciocinio, mi pero propia pará, razón, o vos sea, tenés que tener un raciocinio, mi razonamiento. propia razón o raciocinio me da a entender que existe un Dios, un Dios, alguien que Y creó bueno, todas las cosas. pero ¿por qué el de Israel? Bueno, porque Israel básicamente es el que ¿El que viene qué? en cuestiones históricas, ¿no?
Bueno, pero ves, no tenés una respuesta firme. Eso es por adoctrinamiento, que vos fuiste instruido en que el Dios único es el de Israel, porque se esparció por el mundo dando su doctrina. Vos te lo creíste y ahora no hay forma de sacártelo de la cabeza. Ok, entonces, Cuando Jesús dijo el reino de los cielos está dentro de ustedes, significaba que no es así como vos lo estás interpretando ahora. pero dónde dice o dónde leíste tú que el reino de los cielos está en uno? ¿Dónde? Lo dijo Jesús, Pero ¿en dónde lo no- leíste? y si querés lo buscamos, pero lo que pasa es que hay un problema en la traducción que no lo quisieron traducir como él lo dijo. Pero ¿de dónde lo leíste? Está en la Biblia, pero por ejemplo la Reina Valera no lo pone así. O sea, Lo manipuló un poquito. sí, pero fíjate que te oyes contraproducente, ¿no? O sea, yo te estoy respondiendo porque yo también, conforme a la historia bíblica, creo en ese Dios de los hebreos. Y tú también me estás diciendo que lo que estás diciendo que dijo Jesús lo leíste de ese mismo libro histórico. Ok, porque yo O no, sea, yo no o sea, estoy, no es que me estás a estoy, mí poniendo en una situación de que por qué creer en lo que he leído en ese libro y tú me estás dando, pues, básicamente lo sí, mismo. Tú pero estás creyendo en lo que leíste de ahí. ¿por qué creerlo así como vos lo aprendiste? Por eso, tú también lo aprendiste de esa Porque misma, hubo de todo esa misma un escritura. adoctrinamiento y un cambio en la enseñanza que Jesús dio Sí, verdaderamente. pero tú también lo estás aprendiendo de esa misma escritura de donde yo No, también estoy leyendo. yo la puse a prueba, yo no cierro los ojos como vos y digo, si esto es verdad y voy a pelear contra cualquiera que dice otra cosa. Ok, ¿tú en Esa es qué tu crees? Tú sí postura. crees en Ahora, Dios, después ¿no? de que vos fuiste dogmatizado, es pelear contra quien dice lo contrario a lo que vos crees. Ok, tú sí crees en Dios. Creo en Dios, pero no como lo ¿En qué presentaron. Dios crees? ¿En cuál Dios crees? Es que para mí no es una persona. No, pues para mí tampoco, pero ¿en qué Dios crees tú? Para vos sí, No, para mí Dios no es una persona, para mí Dios es un ser espiritual, un ser que un ser. no tiene un cuerpo visible, un cuerpo humano, Nadie no, habló no, de para mí no, cuerpos. Nadie habló para de mí no. cuerpos. Sí, pero, Nadie pero habló tú, de ¿en qué cuerpos. Dios crees? ¿Cuál es Pero en para, cuál Dios crees tú? punto, vamos a hablar este punto. Nadie habló de cuerpo. Pero tú me estás diciendo a mí que yo creo que Dios es una persona, yo jamás he Sí. dicho eso. Bueno, Yo no creo que Dios sea una persona, ¿qué es persona para vos? pues una persona física que se puede ver, ¿Por qué tocar. física? Bueno, ahí está, partimos de un error. Entonces, ¿qué es persona? También las características de alguien tiene varios significados. Bueno, mira, el Dios de Israel, el Sí, Dios pero este que está en la no me ha contestado escritura, mi pregunta. ¿Tú en qué Dios crees? ¿En cuál? es que no ¿En cuál está Dios crees definido tú? por... Bueno, te ¿En el Dios de estoy quién? ¿En el respondiendo. Dios de los filisteos, de los cananeos, de los jebuseos, en el Dios de los hititas, en el Dios de los egipcios, en el Dios de los romanos? ¿En cuál Dios crees tú? La pregunta es, ¿por qué tengo que creer en uno de esos? ¿Por qué? Pero ¿por qué no contestas mi pregunta? Te la estoy respondiendo. ¿Por qué me das unas opciones que yo no tengo? Bueno, ¿en qué Dios crees tú? Pero te das cuenta como te estoy poniendo a prueba de que todo es dogma y religiosidad. Vos me No, pues es que te planteas estoy haciendo una pregunta como tú me la dioses has de hecho a mí. culturas, idolatría, y yo te estoy planteando que Dios no es nada de eso. Por eso, Y pero vos ¿en me qué seguís Dios crees tú? tratando de meter en ese mundo de religiosidad y dogma. Pe- Bueno, pero ¿en qué Dios Que crees? O en sea, el no me has cual estás respondido. sumergido vos, porque parece que nadie te va a poder sacar de ahí. Es como meterte contra tu personalidad, algo que ya arraigado está en tu ser. Ya no te lo podés quitar. Pero ¿por qué no respondes mi pregunta? ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes Te mi pregunta? respondí, vos me diste opciones, las cuales yo no tengo ninguna de esas. Ok, entonces ¿en cuál Dios crees tú? Y yo te dije que no es un este y aquel. Dios es simplemente
lo que genera la vida. Y está en todos, está en vos, está en mí, está en los animales, en las plantas, en todo. Ok, tú tienes la ideología de los Hare Krishna. Ahora me vas a catalogar de algo, ¿te das cuenta? No, es que eso es lo que creen los Hare Krishna, que Dios está en todos, en los Bueno, no animales, sé, en las ni los plantas, conozco. en el agua, en el sol, No, en la no sé quiénes lluvia, son. está en todo, que Dios está en todo. Esa es la idea Ujú. de los Hare Krishna. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Vos te pones a pensar en qué momento tenés que respirar o hacer latir tu corazón? Responde. No entendí la Fue pregunta, a ver. clara la pregunta. ¿Vos te pones a pensar en qué momento tenés que hacer latir tu corazón o respirar? No, fíjate, no. Bueno, pero entonces ¿quién lo hace? Dios puso ese respirar en uno, ¿Te ¿no? das cuenta que entonces vas a llegar a la misma conclusión que yo? Dios está en vos, Dios está en mí. Punto final, charla acabada acerca de No, quién es Dios. Dios puso la respiración en mí, no que La él, o respiración, sea, no la que sangre, él escucha, la esté en respiración, mí. la sangre, los latidos, Sí, la o nariz sea, para que él todo lo respires, formó, todo lo hizo, los dientes nos para que formó. mastiques, la lengua para que hables y sientas el gusto, los oídos para que escuches, la piel para cubrir todos tus órganos. O sea, ¿te das cuenta que vos Pues está es que es ahí? algo que por naturaleza lo entendemos, que Dios hizo el cuerpo así como él quiso, que No, sea. Dios está en eso, Dios está en eso, O sea, Dios Dios es. está vamos a decirlo, eh, o sea, El para ti Dios está problema es en todos, catalogar ¿no? a En alguien todos. como a Dios como alguien, sino que es simplemente y hace ser. Ajá. Entonces, para ti el Dios de los hebreos no es el Dios verdadero, Es el Dios de ellos. pero no es el verdadero. Jesús lo explicó mejor, pero no es ese Dios. Pero te pregunto, entonces, no, para ti no es el verdadero. No. Ok, Es el que pero explica resulta que Jesús, Jesús, es resulta diferente. que sí crees en Jesús, Jesús, ¿no? por eso te digo que Jesús sí explicó que Pero el pregunto, reino de ¿pero los sí crees cielos en está dentro Jesús? de nosotros y él lo que vino fue a libertar. Oscar, pero Por sí eso la crees palabra, crees que Jesús escucha esto es el porque va a Hijo de salir un Dios poco de o lo es que a vos Dios? escucha esto porque te vas a salir de lo que a vos te repitieron siempre. La palabra Salvador es libertador. Sí, pero yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús Bueno, sí, pero así nomás no lo es tomes el como, hijo del pero Dios escucha, creador o no lo es tomes. o Jesús es Bueno, Dios? vos también, lo que pasa es que están los seres que son iluminados y los seres que no, que viven en tinieblas como está explicado en la Biblia bien. Oscar, pero ¿Cuál contesta fue? mi pregunta. Para ti, ¿quién es Jesús? Jesús era una persona, como está escrito en la Escritura, es verdad, que venía del linaje de David, de Abraham, descendiente de esos reyes, ¿no? Ajá. En el cual estaba escrito, profetizado, de que iba a aparecer en determinado tiempo y así sucedió. Dio su ¿Y cree? doctrina, dio su luz que venía de parte de Dios y la ¿De cuál divulgó, Dios? ¿Del Dios de liberó. quién? Él enseñó que Dios está dentro de nosotros, te estoy Sí, diciendo. pero Jesús predicaba el Dios de quién. ¿Cuál Dios predicaba Jesús? El Dios de él. Y ese Dios, ¿quién era? ¿El Dios de quién? Él lo explicaba, Dios está conmigo. El Dios, Sí, el pero ¿de reino del quién es cielo ese está Dios? O dentro de sea, mira, ustedes. sabemos bien perfectamente que Jesús viene del linaje de un hebreo. Él es del linaje hebreo, él es hebreo. Jesús es judío. Por lo tanto, él predicaba ese Dios de los judíos, de los hebreos. Es el que predicaba No, vos Jesús. decís que lo que predicó Jesús se parece mucho a lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero él fue Ah, enviado por ese mirá cómo Dios, te agarré ahí, por mirá. el Dios de los hebreos. Fue Dale, enviado por el Dios de los contestame si hebreos. podés, decime si era el mismo. Pues dime tú, si No, fue enviado por el Dios de ahora los dime tú. hebreos o por Pará, cuál Dios fue enviado Jesús. vamos, espera, vamos a escapar por ahí. Ahora dime tú.
¿Así vamos a escapar? No. No, dime tú, Vos sabés muy ¿qué bien. Dios envió a Jesús? ¿Qué Dios envió a Jesús? ¿El Dios de los hebreos o qué otro Dios? No, La paz del Señor, hermano. él Amén, explicó bienvenido, hermano. acerca de Dios y dice que Dios estaba con él y el Sí, reino de pero los ese cielos Dios es el mismo Dios de los estaba hebreos. dentro de nosotros. Y él lo Sí, que pero ese hizo, Dios es el Dios de los hebreos, ¿no? escuchá un poquito, escuchá un poquito. Él expuso a los religiosos que estaban, digamos, cumplían órdenes bajo el Imperio Romano. Los expuso, los sacó a la mentira, ¿entendés? Lo dejó en vergüenza, que lo que ellos estaban haciendo era todo un error. Ok, mira, pero escúchame, Oscar. Jesús venía predicando al Dios de los hebreos. No, El que hablaban los hebreos. algunas cosas que él citaba acerca del Dios de los hebreos es porque las consideraba correctas, pero no se trataba siempre del mismo Dios. O sea, predicaba a Jesús. Para ti Ahí Jesús hay un menjunje, mira, no sé si vos predicaba estudiaste, de pero otro Dios que no era el Dios de los escúchame, hebreos. O sea, ahí hay un menjunje de dioses en el Antiguo Testamento. o sea, pero para ti Jesús Porque predicó varios dioses, no predicó un solo Dios. no, Para ti fueron varios, ¿o cómo? él predicó el Dios que le llamaba a él Padre y que vivía y estaba junto a él, junto con él, y él decía que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros. Él vino Ah, a dar esa luz. pero ese Dios que estaba en él era el Dios de los hebreos. Ay, Sí, porque ese Dios fue el que ya lo no sé cómo envió. explicarte porque parece, Oscar, es que ese Dios fue el que envió a Jesús. El Dios de los no, hebreos fue el que prometió el Salvador, el que prometió al no, Mesías. El Dios no, de los hebreos quizá, fue el que no. prometió a Jesucristo. Eh, no en todo momento se habla del mismo Dios. Es un menjunje de dioses. Un menjurje de Dios. No, Sí, no. el que Dios, vos tenés que escuchar al Dios que predicó Jesús simplemente nada más. ¿Cómo lo explicaba él? ¿Quién Bueno, era? Mi padre está conmigo, mi padre me dijo esto, mi padre me dijo lo otro. Entonces ahí vas a conocer al verdadero Dios. En por el Nuevo eso es que Testamento, no Es que el leyendo Padre todo de el Jesús Antiguo es el Dios de los Testamento, hebreos. no leyendo todo el Antiguo Testamento porque tiene menjunje, mezcla de cosas que encima no todos los libros son reales, sino que muchos son historias, muchos son copias de otras, ¿cómo se dice? Imperios. Ok, bueno, a ver, explícame, es que yo no entiendo bien. ¿Qué Dios venía predicando Jesús? El Dios que está dentro de nosotros, el Dios que está en todos lados. Ok, ¿y ese Dios quién es? ¿Por qué quién? ¿Qué? Vos tenés que pensar qué es. Es No, lo es que que genera la vida. es que al decir que Ves es, que lo estás lo estás personalizando, ¿te poniendo das como cuenta? una cosa y no es una cosa Dios. Por eso ¿Te dije, lo estás quién es? personalizando? Tú le La estás dando una pregunta es, ¿lo personalidad estás de haciendo cosa una porque persona, dices sí o que no? es. No, yo digo quién Lo- es porque, pues Vos Dios estás es diciendo alguien. quién es y lo estás tratando de persona cuando hace menos de 10 minutos estabas diciendo vos que no es una persona. Ahora Pero lo es estás alguien, pero es personalizando. que es alguien, o sea, él es No, alguien, Dios es alguien, no es una cosa para decirle qué la es. forma de hablar es personalizada, pero no es él o alguien. Entonces, ¿qué es para ti? Es lo que genera la vida. Está en todo, está en tus células. Vos, por ejemplo, vos no comandás tu cuerpo, es comandado solo por la vida que Dios genera. ¿Entendés? Pero no es alguien, es O sea todo. que para ti Dios habita en una persona malvada y perversa. ¿Dios está Y en esa persona? es un equilibrio, está el bien y el mal. Si no estuviera el mal, no existiría el bien, o viceversa. O sea, la gente mala, perversa, la gente que de plano está súper mal, ¿a poco ahí está Dios en esa persona?
¿Cómo fue creado el mal? Si Dios es el creador de todo. Pero, o sea, contesta mi pregunta. ¿Dios Y está en la bueno, pero persona vos no me vas a malvada, contestar perversa? la ¿Ahí mía, está dentro ¿verdad? de esa persona, según tu idea? ¿Verdad que no me vas a contestar la mía? Pero pues ¿Cómo es que fue primero creado el contesta mal? la mía. Primero ¿Te das contesta la mía y cuenta? luego te contesto Sí, yo. claro. Ah, no. Hacemos, a ver, es decir, un número del 1 al 5. Si adivinaste, contesto. Y si no, 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 pues es que escúchame. tú no me ¿Quién contestas y creó el pues, mal? pues contéstame. ¿Quién Ah, creó el mal? Dios no ¿O me creó el vas a mal. decir que el supuesto diablo o Satanás creó el mal? No, no, no. O sea, Dios hizo a los ángeles, Dios hizo todo, ¿no? Estamos Obviamente. hablando del bien y el Dios lo mal. hizo Dios todo. hizo, ahora, mira, el bien y el mal. Dios hizo, ¿qué? Dios creó todo. El bien Con y el eso yo mal. creo que yo creo que mi Responde, respuesta es muy concreta. pero Dios para. creó todo. Responde lo que te estoy preguntando. No Buenos días, hermano Richis, ¿cómo generalices. Sé está? puntual y di, Por eso. Dios creó el mal. Así decilo. Dios creó todo, el bien y el mal, todo lo Decilo. creó Dios, Ahí todo. está, muy bueno. Y ahí está. Ahí está listo. Punto saldado. No hay más nada Pero que charlar acerca de aquí eso. el punto y la pregunta que te hago yo a ti es que si Dios habita en ese mal, Dios es todo, es equilibrio. pero habita dentro de ese mal, o sea, Dios habita dentro del mal. Dios habita. Ajá. Pero vos estás... Dios es todo, te digo, y vos me estás preguntando si Dios habita en tal lugar. Dios Pues sí, es pero todo, contéstame tan fácil, decirme sí o no. bueno, pero por supuesto se habita en todo. Dios habita en el mal. Lo que O sea, pasa es que Dios para también, vos Dios es tiene malo que también, ser, pues, según tu idea. tiene que ser, bien solamente, todo bien. No, si creó el mal, ¿para qué lo creó? Pero te pregunto, ¿para ti Dios que es santo, es bueno, limpio, es puro, es perfecto? ¿O para ti Dios también es malo? Dios es todo. ¿Qué es? ¿Es bueno y malo al mismo tiempo? Y tiene que haber un equilibrio. No, pues sí que Mira, tenemos unas ideas medio mira, vos extrañas. tenés que mirar, Hermano Páramo, escúchame, pon tu nombre bienvenido. Jorge. Hermano, Jorge, temas escúchame, también. escúchame. Si De repente observás doy la la Hermano bienvenida, Richis, naturaleza, la paz, señor. porque ya Jorge, llegaron varios. si Es el observás la hermano Luni, naturaleza, el Jorge, hermano Ricardo Páramo y el hermano de temas, que creo que es el hermano Salvador, creo. Jorge, Bienvenido si todos. observás La la paz, la naturaleza, Sí, paz ves de un equilibrio, ¿verdad? Dios. Dios los déjeme bendiga. participar tantito. ¿Sí o no? Adelante, hermano Muy, Páramo, Bueno, adelante. sí, eso es estoy Dios, escuchando, equilibrio. aquí a nuestro amigo que está un poco extraño lo que él está diciendo porque Y porque no no tiene soy idea de lo que está religioso, por diciendo. eso. Pues ahí está, precisamente. Si no es religioso, ¿cómo vas a ver? Es como si nosotros ahorita estuviéramos hablando acerca de cirugías a corazón abierto, hermano. ¿Cómo vamos a platicar de un tema que no conocemos? Y opinar y creer que mi opinión escúchame, acerca de un tema que desconozco va a ser el correcto. Ese es ¿cuál es algo el tema incoherente, que yo pues. desconozco aquí? ¿Cuál es Pues el tema? A ver, es un tema incoherente. Me ¿cuál dice, es el tema que desconozco? el tema que desconoces es que dices que la escritura habla de varios dioses. Y claro, mira, Dime un Primera Dios, de bueno, Corintios, dime un Dios que escucha hable en la esto, escritura que no sea, Biblia, dime Primera de un Corintios Dios 8:5. dime un Dios que hable en Aunque la hay escritura. muchos dioses y muchos señores, para Ajá, nosotros, sin embargo, y de solo hay cuál un Dios Dios, es el que, el cuál Padre. fue el Dios que envió a Jesucristo? Te están preguntando. No es una persona, se ¿Y trata de quién dijo una que es persona? conciencia, Pero ¿quién dijo que es persona? ¿Y un dónde dice que espíritu es no es una conciencia? persona. Pero ¿dónde dice que es conciencia también? No es Y porque persona. Yo no he Dios es dicho, nadie ha dicho que es sabiduría, persona. es Dios todo no es lo que conciencia. es Dios todo no lo es que es conciencia, amigo. No equilibrio. mientas. No te inventes las cosas. Te estás inventando. Bueno, Inventas esas cosas. Dios no es conciencia. ¿En dónde dice eso? ¿Dónde lo aprendiste? bueno, mira, la palabra logos significa parte de palabra razonamiento, y la Biblia dice que el razonamiento era Dios. A ver, ¿dónde dice que Dios es conciencia? ¿Y razonamiento qué es?
Pero Eso no estoy es hablando con una conciencia de... persona El punto está en que no ha tienes ni leído idea de la lo que estás Biblia hablando. o No tienes ni solamente tantita fue a la idea de lo que estás iglesia a mencionando. ver lo que le Cuando decía uno el habla de pastor un tema, detrás necesita uno del conocer, púlpito. porque si solamente estás hablando por llenar un hueco y solamente querer tener la razón, estás totalmente equivocado. Y porque vos lo digas no quiere decir que Dios sea es verdad. espíritu. Si tú te vas a basar a la escritura para decir que Pero eres yo qué Dios, dije, tienes que basarte a lo que dice la ¿qué escritura. Si significa no, espíritu? no puedes mencionar a ningún Dios. Bueno, pará, vamos a ver qué sabes. ¿Qué Dios significa es espíritu? espíritu. Ok, Dios es espíritu. respóndeme. Responde. ¿Qué Dios es es espíritu espíritu? para ti, ¿sí o no? ¿Qué es espíritu? Responde ya. ¿Cómo que es espíritu? No sabes ni lo que No es espíritu. sabes, O sea, no, ¿verdad? no tienes idea. Hasta ahí te Me estás quedaste preguntando a tú mí, me con tu estás preguntando a mí sabiduría. qué es espíritu. Sí, respondeme. ¿Ves A cómo ver, se quedan ahí? me toca a mí, me ¿Ves toca que a mí. tenés Vean, un hermano, techo? vean nada más, o sea, no tienen ni idea de lo que es ¿Tenés, espíritu y viene a tenés un según a dar techo? clases de quién es Dios. Te Válgame. acabo A de ver, poner Adelante, en hermano Salvador. evidencia de que tenés un techo me y toca a que mí, me toca a mí, yo te Oscar. puedo hacer esto Rapidito, durante Oscar, todo el live. rapidito, Oscar, da chancita de que todos hablen, Sí, bueno, porque pero pues le somos puse un varios. techo y quiero que lo reconozca. Oye, pero espíritu, el significado de espíritu es un ser intangible, un ser que no se toca y Es no un se ve, ser. pero se Pero siente. para. Un ser. La paz de Dios sea con todos. Dios les Un bendiga. ser. ¿Cómo están? Amén, hermano Salvador. Busca la palabra ser en Mire, el diccionario. Oscar, Oscar, da chance que hablen Sí, los ok, demás. pero están hablando conmigo. ¿Qué chance estás hablando? Jorge está hablando conmigo y este que se llama Peleando, creo que dice ahí. Peleando se llama. Bueno, A ver, está peleando conmigo también. Ahora si Es que te somos querés sumar varios, vos, Oscar, somos varios, tengo somos seis para personas repartir aquí para todos ya. lados. Somos 6 personas aquí para que todos platiquemos. O sea, Ok, bueno, está bien. Hablen entre mire, ustedes, yo escucho. eh, No pueden responder mi hay pregunta, un, hablen entre ustedes. hay un señor que ya falleció, que existió en el siglo XX, se hacía llamar él Samael Aún Weor. No sé si lo han escuchado mencionar. Ese señor viene siendo como el restaurador del gnosticismo. El gnosticismo surge en el siglo primero. Es un grupo que se separó de la iglesia primitiva. Ellos estuvieron adentro de la iglesia primitiva y se salieron. Se salieron y le dieron forma a lo que hoy los estudiosos llaman el proto-gnosticismo. Sin embargo, no progresaron mucho, debido a que, por ejemplo, la carta de los colosenses era en contra de esa secta, de esa denominación. Se puede hablar abundantemente, pero no quiero abarcar mucho tiempo en eso. Luego que desaparecen los apóstoles, ya en el siglo II en adelante, el gnosticismo cobra fuerza, pero ya no se le llama proto-gnosticismo porque había algo que antecedía a eso. Entonces ya se le llama claramente gnosticismo. Pero son aniquilados por la Iglesia Católica. Cuando surge la Iglesia Católica, se dedica a perseguir a muchas corrientes que no se quisieron adaptar a ellos. Entonces los aniquilan. Estaban los cátaros, por ejemplo, ellos eran gnósticos. Los eliminan de la tierra. Pero quedan sus documentos, sus escritos, y queda el espíritu que les inspiró esa doctrina, ¿verdad? Eso lo retoma este hombre, se llamaba José no sé qué Rodríguez. Él se hizo llamar Samael Aún Weor y empezó a predicar el gnosticismo primitivo, pero ya mezclado con muchas corrientes de pensamiento, de esos, unos señores que están en el otro lado del mundo, en las montañas, se aíslan ellos, empiezan a hacer meditaciones, se visten con unas túnicas de color azafrán,
A ver si me ayudan a recordar cómo se llaman estos. Son hindúes, Es que pero no el son nombre de monjes. ellos. Dime aquí. Dice que llaman monjes. No, no, pero sí, sí tiene su nombre exacto. Son monjes, pero tiene su nombre exacto la corriente No, no Sí. son de los pensamiento de ellos. tibetanos. Esas corrientes tibetanos, eso mismo, los monjes tibetanos. Estos hombres eh, eh, desarrollaron una forma de creencia, esa idea de que Dios está en todo y en todos, ¿verdad? Pues De que todos somos Dios. de ahí vienen los Hare Krishna, que son del ramo Sí, hindú. Ellos traen esa ideología. exactamente. Y la Eso se empieza ideología del yin yang, del balance, ¿no? De que el bien y el mal conviven. del Sí, budismo exactamente. también. O sea, se diversifica eso que nació como gnosticismo, como proto-gnosticismo que salió de la iglesia primitiva. Quiero dejar claro eso. Es de los que el apóstol dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estaba hablando de proto-gnosticistas. Creían de que Jesús no había venido en carne, sino que era un espíritu, una especie de proyección astral. Tienen muchos conceptos así, ¿verdad? Bueno, el punto está en que luego aparece una señora llamada Elena Blavatsky. Esa señora, en realidad ese no era su nombre real sí era Elena o Gelaina, pero adoptó ese nombre de uno de los maridos que tuvo, Blavatsky. Pueden buscar en internet, ahí está la historia de esa señora. Ella retoma muchas de esas creencias, pero las mezcla. Y luego aparece Samael Aun Weor, que retoma lo de Elena Blavatsky o Madame Blavatsky, y retoma cosas de los tibetanos, y retoma cosas gnósticas, y hace una mezcolanza, y es lo que este señor está hablando ahorita. El señor Oscar opina, con todo respeto, no le estoy faltando el respeto, creo. Es lo que él está hablando ahorita. Ellos creen, por ejemplo, en la sabiduría serpentina, en la elevación de los chakras, en el kundalini, las proyecciones astrales, el de llegar a la salvación a través de la energía sexual. Corríjame si estoy equivocado, señor Oscar. Estoy diciendo delante de usted para que No, me no corrija sé de de una qué vez. está hablando. Ah, entonces le falta mucho por aprender de su propia religión, porque No, creen es de que que me el está hombre, catalogando. El permítame, problema porque de estoy hablando ustedes es yo. catalogar a las No, 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 personas no, disculpe, bajo una disculpe, religión. Ni deje que siquiera, o termine sea, de, hermano, ¿puede silenciarlo ¿qué para puedes terminar de saber hablar yo, por vos? favor? Pero ¿qué puede saber él de mí si apenas me escuchó 10 minutos? Porque eso es lo que usted está diciendo ahorita. Mire, ellos creen de que la caída del hombre, el fruto prohibido fue haber tenido relaciones sexuales en el paraíso. Ellos creen de que eso estaba prohibido, aunque el Señor dijo fructificad y multiplicad, ¿verdad? Él autorizó, Estás de hecho hablando mandó. del dios Y, hebreo. y cuando cae el hombre por haber tenido relaciones sexuales con su esposa, la única forma de regresar a la comunión con Dios es también a través de las relaciones sexuales. Pero en esta ocasión deben de tener Creo que contacto comió una sexual manzana, entonces, como enseña sin la iglesia católica. sin derramamiento seminal. O sea, cuando usted tiene interacción con su esposa, tiene que hacer de todo menos tener derramamiento seminal. Y esa energía la va acumulando y va elevándose los chakras hasta que llega al Kundalini, que es lo que en otros lados llaman el Nirvana. Señor Oscar, o sea, no somos ignorantes, sabemos de qué Pero ¿qué va. tiene que ver A lo eso mejor conmigo? usted mismo no conoce su doctrina, a lo mejor no la Pero, conoce, pero mira, aquí se la podemos enseñar con mucho Jorge, gusto, te hago una pregunta a Adelante. Jorge, al anfitrión le hablo. ¿Por qué esta persona me cataloga en una doctrina si apenas me escuchó 10 minutos conversando con vos de Biblia y él ya dice vos sos tal cosa, ya te pone un título? ¿Por qué? Pero es que usted no se Porque todo, reúne en ningún lo lado. que hablaste, lo que hablaste en los 10 minutos o 15 minutos que estuviste hablando conmigo, todo lo que hablaste, de ahí vienen todas esas ideologías. O sea, tus ideas provienen de ahí. Por eso yo cuando te dije, tú traes la idea de los Hare Krishna, de que crees que Dios está en todo y en Bueno, todos, en los pero pará, animales, yo en las te puedo plantas, en decir todo. a vos O sea, entonces
que vos procedes del católico romano, porque crees en tres dioses, o no sé. No, no, yo no creo en tres dioses tampoco. Bueno, O pero sea, tu doctrina nace de ahí, o sea, no, eh, tampoco. bueno, Tampoco. mira, te hago una pregunta, a ver, ¿el Padre es Dios? El Padre es Dios, sí, el creador de todo. ¿Jesús es Dios? No, Él es el Hijo de Dios. O sea, Jesús no es Dios. No, es el Hijo de Ok, Dios. para. Guarda, ¿eh? ¿El Espíritu Santo es Dios? Es el mismo Dios, el Padre. Te pregunté si el Espíritu Santo de Dios es Dios. Sí, es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Al El menos que Espíritu creas de que Dios, si Dios, es espíritu, Dios, tiene el otro Espíritu espíritu dentro Santo de de sí. Dios. A menos que creas que el espíritu de Dios, Dios que es espíritu, tenga otro espíritu dentro de él. El Espíritu de... ¿Qué significa de? No, no, no. O sea, ¿Dios No, es no, no. espíritu o no? El Dios, Espíritu de... ¿Qué significa de? Fue mi pregunta y no sé por qué pasan por arriba cuando uno hace una pregunta. no, pero ¿Dios es espíritu o No, no es pero espíritu? respondeme lo que yo pregunté. No digas cualquier cosa, ¿sí? No, ¿Qué pero hay que significa aclarar. de? Para Fue mi ti, pregunta. El espíritu de significa que pertenece a alguien. Lo voy a explicar yo porque escapan, corren, huyen, No, no, saltamontes. es que sí, sí se te entiende. Pertenece a Dios y es de Bueno, Él. y O sea, es entonces, el mismo. entonces Porque estamos Dios, hablando el mismo idioma, hay que ¿verdad? entender, yo creo que en todas las ideas, Oscar, yo creo que tú también, en tu idea, Dios está en todo lugar. Tú mismo lo dijiste, está en todos y Dice, en todo. Si hermano es, Vilches, ahí en Sí, Joel pero dice la acá profecía, tus colegas no derramaré, piensan lo mismo, ¿eh? en la profecía de Joel dice, derramaré de mi espíritu. Ujú. Porque le Entonces es pertenece a Dios, alguien, ¿verdad? es Dios es mismo, que es Le Dios mismo, pertenece. pues. es Dios Ve, mismo, cuando, derramaré de cuando mi vos espíritu. tenés... Yo tengo una leve Mira, dice, pregunta, así para, rapidita. vamos a hablar en el español. Una leve pregunta, don Él dijo, Oscar. pero para que quiero Usted, corregir un poquito usted, acá al amigo. una Dice, preguntita nada más. Dios ¿Usted dijo, congrega en algún lugar? pero que ¿Congrega? guarde silencio esta persona, ¿qué le pasa? Espera que quiero La explicarle algo a pregunta, Peleando. Dios dijo, me derramaré yo mismo. O dijo, derramaré de mi espíritu, haciendo alusión a algo que le pertenece. Dios es Tenés espíritu. mute. Si Bueno, Dios es contestá, ¿sabe espíritu, qué? va a Contestá derramar lo de que se su te cante. espíritu. Dios es espíritu, amigo. Contestá, amigo, Permíteme contestá tantito, lo que permíteme no se te tantito. Guarda preguntó. silencio, por Y hace lo que hacen siempre favor. todos. Sí. Guarda silencio. Está Oh, lo que se te este antoje, cuate. no lo que se te pregunte. Guarda silencio. Para poder responderte, guarda Deja silencio. que te responda, pues. O sea, Bueno, pero contesta lo tú que se le quieres una canta. respuesta. Es que Guarda mira, tú quieres una silencio. respuesta y no guardas silencio. ¿Cómo te va a responder si no guardas el silencio? No responde lo que se le pregunta. Qué mal Pues educado. A deja que ver, te responda primero y luego ya tú le dices si te respondió bien o no. Es que ya me respondió, ¿y qué respondió? No te ha Yo respondido le, nada, yo te le quiere pregunto, responder a y tú ver, no lo no, dejas. a ver. yo le dije así. ¿Dios dijo, me derramaré a mí mismo o dijo, derramaré de mi espíritu como haciendo alusión a algo que le pertenece? No Ok, que es él, deja que te sino que le Ok. conteste entonces. Deja que te A ver, conteste. bueno, vamos a escucharlo. A Fíjate ver, cómo se escapa, permíteme ¿eh? tantito, guarda silencio. Cuate de veras, caramba. El texto es claro, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios siendo espíritu, de ese espíritu que es infinito, porque el espíritu de Dios es infinito, de su espíritu derramará y derrama de su espíritu que es infinito. Él mismo es espíritu. No dice que va a sacar, como dice el hermano Argelio, Dios siendo espíritu tiene otro espíritu dentro de él, de donde saca el espíritu para repartirlo, pero él se queda con su propio espíritu, pero del otro espíritu saca para repartir. Esa es una herejía, es un pensamiento totalmente torcido. ¿Puedes No, responder lo que Dios, se te preguntó, permíteme por favor? tantito, permíteme. Dios es Pero responde espíritu. ya, por favor.
Permíteme tantito. ¿Me permites, por favor? ¿Puedes guardar silencio? ¿Tienes la No, que le capacidad responda para antes guardar que te silencio? pregunto. Guarda silencio si quieres escuchar respuesta. Por favor, Tranquilo, si puede, tranquilo, responde. tranquilo, tranquilo, amigo. Los chakras, tienes alterados los chakras. Yo estoy Tranquilo. tranquilo. El que se te escucha que está Tranquiliza respondiendo tus cualquier chakras. cosa. Mira, Le subió el por favor, Kundalini. el Kundalini muy escúchame. acelerado. No está respondiendo lo que se le preguntó. Sí, Parece que claro estoy que sí te hablando estoy con no sé con respondiendo. quién. Te estoy respondiendo porque Dios es espíritu y de su espíritu derrama. De su. No derrama de otro Pero espíritu, no te escuchas lo que derrama estás de diciendo. su espíritu, ya que De Dios es su. espíritu y es un espíritu infinito, amigo. De su. Dios es un espíritu infinito. De No su. saca de su otro espíritu porque es el Amigo. pensamiento que tienes Ay, tú. qué falta de gramática, por favor. Eso Ok, pasa yo más también o a menos voy veces con los entendiendo, Oscar. universitarios, ¿viste? Cuando Oye, dicen, Oscar, no, pero es yo un más o menos desastre hablar con entiendo, personas así, por favor. sí, mira, yo creo, más o menos estoy entendiendo que tú piensas que ese espíritu que Dios da es otro Dios para ti. Es el espíritu de Por Dios. eso, pero para ti es otro ¿Dónde Dios dice Dios espíritu? o es el mismo Dios. Ese espíritu de Dios. Pero hay que entender que es la palabra espíritu, ese es el Sí, pero problema. me refiero a que si cuando se separa de Dios, porque más o menos Se creo que separa. así te entiendo, se No, separa no. de Dios para entrar en otro ser o en donde Él quiere que entre ese espíritu de Él, ese otro que se separó para ti, ¿ese es otro Dios? Pero no es algo que va a poseer a los demás. No es espiritista como las películas católicas, no. Pero El responde a mi demonio le pregunta, entra a la responde a mi pregunta. persona. ¿Tú crees que ese ser o ese espíritu que sale de Él, que sale Le de Dios, pertenece a él y habita por- en otra persona. Es ajá, eso simplemente. pero te pregunto, ¿para ti ese otro espíritu que sale de Él es otro Dios o es el mismo Dios? Es algo que le pertenece a él. Por eso, pero ¿se convierte en otro Dios o es el mismo Dios? Es de. ¿No entendés que estoy diciendo que Responde es lo que de te preguntan, Dios? amigo. Responde lo que te están preguntando. Pero peleando, deja de pelear un rato. Es que no respondes nada. Mirá, Te si yo están te digo, preguntando si ese espíritu que se derrama es el derramaré mismo de, Dios o de es otro mí, Dios. escuchá la Es gramática. que Derramaré sí de se le mí desacomodan los espíritu. chakras a uno yendo a Oscar. Escuchá, derramaré de mi espíritu. ¿Significa que yo me derramo? A ver, Tú no te no, compares A ver, con Dios. a ver Primero, cómo no te no compares con Dios. contestan. A ver, No a te ver compares cómo con no Dios. contestas, dale. A ver, es que no te compares con Dios. Te están preguntando si el espíritu que Dios derrama es el mismo Dios o es otro Dios. Es de, que le pertenece. ¿Es Dios ese De o no es su. Dios? Bueno, ¿es Dios o no es Dios? Bueno, mira, si vos no entendés, no es mi problema. ¿Qué querés que haga? Bueno, si tú no comprendes, el asunto es tuyo. Bueno, pero Te estoy significa que preguntando, de es de pertenencia. Y si vos no entendés, ¿qué ese querés que haga yo? espíritu que se derrama, ¿es el mismo De, Dios o es otro de su Dios? espíritu. De su, ¿qué no entendés Por la eso, gramática? Sí, ¿No pero fuiste a la la escuela? pregunta, bueno, de su espíritu. Ahora, ¿ese de su espíritu se convierte en otro Dios o es el mismo Dios o es la esencia de Dios? Es el ¿Para ti qué es? espíritu de Ajá, pero Dios. ¿es el ¿Por qué qué? se ¿Para tiene ti que qué? ¿Es un convertir? ¿Por segundo qué? Dios? Pero es que ¿Pero mira, de es que dónde tú me sacás estás, eso? Que nadie está hablando de es eso, de que que tú se me estás convirtió. diciendo desde el principio, tú dices que yo creo en la Trinidad y para creer en la Trinidad tienes que creer que son tres dioses. Y yo no creo en tres dioses, yo ¿Vos creo en un crees en solo Dios? Dios, No, yo creo en perdóname. un solo Dios, que ¿Vos es el que crees? creó todas las cosas, el que envió a Jesucristo y creo que Jesús es el Hijo de Dios. Vos no Y crees que en el un solo Espíritu Dios. Y te Santo, voy a y que el explicar por Espíritu qué. Santo es la esencia, es parte de Dios, pero sigue siendo Dios, el mismo Bueno, Dios. para, me gusta cómo estás explicando ahora. ¿Qué pasa? Ah, ok, ya entendió Te vino entonces. la luz, te vino la luz. No, te estoy diciendo lo que nosotros, Pero, bueno, yo, no, ahí vamos bien. Dios es el Padre, lo que acá correcto. creemos nosotros, pues, Pero pará, no no, somos no, no. católicos, a eso No, me pará, refiero. acá me están peleando, me está peleando a mí.
Porque, Oscar, es que escúchame, lo que trato de vos decirte es que como los que estamos aquí Ah, ahorita, qué enfado con este hermano Jorge, Vilchis. Oscar, los que pero estamos espera, aquí ahorita, Jorge, ninguno de nosotros somos católicos y no tenemos pero la pará, creencia Jorge, católica. ustedes ¿Ya tienen una entendió? mezcla, escúchame, ustedes tienen una mezcla. Primero, vos entendés que Dios es el Padre, correcto, estamos de acuerdo, ¿está? Jesús es el Cristo, estamos de acuerdo. Ahora con el Espíritu Santo tenés un sí y un no, un sí y un no. Estás entre que sí y estás entre que no y no te definís. Eso es lo Eso que es lo estoy que viendo tú yo ahora crees, y tenés. amigo. Te Mira, están escúchame, diciendo claro, te lo tengo, dijo ahorita tengo claro, una que el Espíritu percepción Santo es el cuando mismo vos Dios, te lo hablas. acaba de decir ahorita. Que Pero tú espera, no ¿por lo qué quieras aceptar o por que qué no lo entiendas, pues ya interrumpes? es asunto tuyo. Pero Pero para, ¿por qué te dijo ahorita interrumpís claro el vos? hermano, que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Tú no lo No, aceptas, recién dijo que no, no lo aceptas, no. ya es cosa tuya. Tus Espera, chakras Jorge, no te dan para eso, pues ya es asunto Jorge, aparte. Están Pero te bloqueados. están Lo que explícate diciendo que pasa, el recién del Espíritu Espíritu. Santo Jorge, es el mismo es, Dios. bueno, que te diga Jorge qué es lo que explicó recién, a ver si tiene, él se Es mantiene en lo su mismo que postura de lo que es lo acaba de mismo que explicar. te está diciendo el hermano, es lo mismo que te estoy diciendo yo desde el principio, Que, Oscar. a ver, lo que explícame del pasa, Espíritu Santo otra vez, dale, a ver. Para hermano que Jorge, quiero ver si se lo que mantiene en la línea pasa, de que dije que sí, que no. Él está en sí y no. Quiero ver si se mantiene en la lo, misma línea de lo que dijo recién. Jorge, explícame acerca del Espíritu Santo. lo que pasa es que No, la pero Iglesia el Católica, tema es para no sé qué. Espera que me sí, explique Jorge. sí, Tranquilo, espérate, Oscar. espérate. No Pero es que tu me live, explique Jorge, usted. tranquilo, amigo. Pero Jorge, quiero que me Tranquilo, explique deja hablar a Jorge. los demás, tranquilo, Pucha, tranquilo. Lo así es que como refutan a pasa, las personas ustedes. lo que Guarda pasa es que silencio, Estoy la pidiendo que Iglesia Jorge me explique Católica, acerca del Espíritu Santo. guarda silencio. Nah, no lo tienen que argumento, pasa, hermano. Perdóname. lo que pasa es No, que la verdad sí es la que... Iglesia, Adelante, lo que hermano pasa es Salvador, que adelante. la Iglesia Católica es la que ha separado a Dios y al Espíritu Santo como si fuesen dos entidades. Y no, el Espíritu Santo es la forma de ser de Dios. Es como yo, cuando yo tengo una buena intención, un buen propósito, mi espíritu es santo. Pero cuando pienso algo malo, algo negativo, mi espíritu es inmundo. Pero no somos dos entidades, soy yo mismo. Sí, soy yo mismo. Por eso el Señor habló de que lo que hace tu mano diestra, que no lo sepa la mano siniestra. Porque él sabía que hay esa dualidad en uno. Pero es que alguien hacía una pregunta hace ratito, que en qué se basa este señor, en qué se basa. Creo que fue Erasmo, alguien hizo la pregunta aquí. Es que En, Oscar tiene, hermano, creo que Oscar, es que tiene una mezclanza de todo lo que usted dijo. Oscar tiene esa mezclanza, ¿eh? Daril Martínez. Darí Martínez preguntó hace ratito, mi pregunta es ¿de dónde se basan? Ellos se basan en algo que se conoce como teosofía. Así se llama, teosofía. Porque la teología está basada en la Biblia. Defienden que la Biblia es la única fuente de autoridad y que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo basan en la Biblia, la teología. Pero la teosofía está basado en la filosofía, o sea, en ideas que han ido surgiendo a partir de los siglos, que vienen de, pues ya sabemos de dónde vienen, son doctrinas de demonios en realidad. Sí, exacto. La teosofía no se basa, toman pedacitos de la Biblia, pero los acomodan de una forma rarísimas. En realidad su base es lo que piensan, lo que se les ocurre, lo que les sube a la cabeza. Esa es la base de ellos. Por lo tanto, utilizan incluso documentos tanto bíblicos como no bíblicos, libros espurios incluso, el Evangelio de Judas, ¿cómo se llama? María Magdalena, Sí, todo todos eso. los evangelios agnósticos, ¿no? Que le llaman, que es todo Sí, lo contrario de los evangelios que conocemos hoy.
Sí, ellos utilizan, por ejemplo, el canon, lo que se conoce como el canon. Utilizan los libros apócrifos y los espurios. Y además utilizan una multitud de otros documentos de diferentes ramas, por ejemplo, de los hindúes, de esos hombres, y de Elena G. de White, de este señor, Abun Weor, qué nombre más raro. Ellos utilizan fuentes de todo lado porque se llaman gnósticos. Ellos creen que la sabiduría se adquiere a través del mucho conocimiento. Y ahí es donde el apóstol Pablo a los colosenses les habla que el único conocimiento que nos interesa es Cristo. Nada más. De ahí para adelante todo lo demás no tiene validez. Lean la carta a los colosenses, es antinóstica y habla mucho. Ahí es donde más se utiliza en la Biblia la palabra conocimiento, porque él está contrarrestando la gnosis del diablo con el conocimiento de Dios y la sabiduría. Es que había una tendencia muy fuerte metiéndose en la iglesia primitiva llamada protonosticismo, así se llama hoy. Adelante, Ok. hermano. Oscar quiere subir otra vez. Bueno, lo va a subir otra vez, pero lo vamos a dejar bien claro, que tiene que quedarse callado para escuchar las respuestas. Ok, pero fíjate que ustedes cuántos son. A ver, Jorge. Oscar, te voy a ¿Cuántos dejar son? bien Pregúntele, claro. Mira, si pregúntele tú si pides, Messi es el mejor jugador del mundo o no, ya con eso sabemos. ok, si tú pides respuesta, necesito que, por favor, guardes el silencio y que se te dé una respuesta. Y tú puedes Está bien, refutar la pero respuesta, ¿sí? está bien, pero que respondan. Por Ese es eso. el tema. ¿Por qué Ok, van a mira, dar tantas vueltas y dejan el signo de pregunta ahí y no responden? ¿Te das cuenta que está mal eso? O sea, bueno, decime, no sé responderte, amigo. La verdad que me refutaste, no encuentro forma de decirte otra cosa. Listo, que lo acepten, que se arrodillen ante la pregunta. ok, la pregunta que tampoco tú has respondido, ni al hermano, este, ¿dónde te estás congregando? ¿O dónde estás estudiando lo que tú estás hablando? No existe una congregación que tenga todo lo que yo propongo. Por eso, ¿dónde lo estás estudiando? O sea, si no te congregas, ¿en dónde lo estudias? No, esto es una cuestión de vida, de conocimiento, adquirir conocimiento, leer, o sea, yo he leído la Biblia, si querés te puedo hablar de versículos bíblicos, errores de traducción, muchas cosas. Conozco la doctrina de ustedes, la de los testigos de Jehová, la de los adventistas. O sea, no estás hablando con una persona que recién Ok, empezó a ok, conocer el ok, tema. mira, una pregunta, sola pregunta. Yo sí soy libre, Mira, ustedes están bajo una mira, denominación. una pregunta, una sola pregunta. Tienes mucha información, ok, pero epistemológicamente, ¿cómo sustentan lo que dices? Te digo lo que pienso, simplemente. No lo que piensas. ¿Sí sabes lo que es la epistemología o no? Definilo. ¿No sabes? Y pero por ahí sí, pero no con el nombre. No. ¿Sabes o no sabes la epistemología? Mira, yo te puedo decir que hay cosas que yo sé y no conozco su definición en la palabra. No, pero ¿tienes una idea remota por lo menos? ¿Entendiste lo que dije, sí o no? No sabe, hermano. Es un completo volvés a ignorante. decir- No sabe Pero- qué es la Permítame, Claro, permítame, no sé. hermano, permítame. Mira, O te voy a dar sea, una cátedra. escuché la palabra, pero no sé si lo sé. Si vos me No decís la sabes. que es, Yo sé que no yo- sabes. pero por ahí sí lo Ok. sé, pero no conozco la palabra, No el sabes. significado. Y te la menciono porque tú estás hablando de conocimiento. Ahora, el conocimiento se sustenta. Una cosa es tener mucha información. La epistemología es una rama de la filosofía que sustenta con pruebas contundentes lo que se dice. No es solo dar información al aire. Solo por decírtelo. Ok, ¿y qué Ahora, querés que adelante, sustente? sustenta Master, todo lo haceme la pregunta, ¿qué querés que sustenta, sustente? O sea, sustenta, epistemológicamente. sustenta todo lo que vas a afirmar, por favor, adelante. Porque la filosofía es el amor al saber, y eso es lo que tengo yo, amor al saber. Eso es para principiantes. Estamos hablando de, bueno,
de acuerdo a lo que tú entraste hablando. Haceme la ¿Sustenta todo? pregunta para Sí, que yo te la sustenta. responda epistemológicamente. Sí, mi pregunta o mi exigencia es sustenta con pruebas todo lo que vas a hablar, por favor. Es todo. Sea Bueno, bíblicamente para o ti como sea. las pruebas son bíblicas, ¿verdad? Sí, exactamente, principalmente estamos Ok, hablando de porque un hay tema muchas formas teológico. de dar Ok, pruebas. Te ok, voy a hablar adelante, te entonces acerca oímos. de lo que dice la Biblia para que vos puedas comprender, ya que solamente te basás en lo que dice la Escritura. Haceme la pregunta de lo que querés saber. Ok, para empezar, ¿cuál es tu creencia? Mi creencia es que Dios en la Biblia es el Padre, Jesús el Cristo es el ungido, el Cristo, una persona que vino del linaje de Abraham y de David, y el Espíritu Santo es el que procede del Padre. No es el Padre, procede del Ok, Padre. ¿cómo Y sustentas el eso? único que es Dios, según lo que dice la Escritura, es el Padre. O sea, sustenta bíblicamente que Ok, hay una Primera tercera de persona. Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Juan 17:3, Jesús hablando, levantó los ojos al cielo en el versículo 1. Llegando al versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien has enviado. ¿Y dónde está Eso el es la Espíritu? vida eterna, A ver, pero conocer ¿dónde al está el Dios Espíritu Santo ahí? y ¿Dónde está el conocer Espíritu Santo ahí? al ungido. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo ahí? Porque te estoy pidiendo pruebas que sustenten lo que estás diciendo. Ahí no habla del Espíritu Santo Ok, en entonces esos eso es lo versículos que que te di. precisamente a eso me refiero. ¿Cómo sustentas lo que estás afirmando? Que hay ¿Qué una estoy tercera afirmando? persona. Porque me parece que estás hablando de otra cosa. Ok, bueno, adelante, hermano. Quizá no me Mira, entendió dice, o es mucho pedir. el Espíritu de verdad Es- y el Eso que Espíritu Santo es el que mencionó, procede del Padre. eso que está mencionando el Espíritu Santo que procede del Padre, es la famosa cláusula filioque, la cual produjo la división entre el catolicismo de Oriente y Occidente. Por eso le digo que es una recopilación de información de todo lado. La doctrina gnóstica actualmente es así. Pero espera, Es Master me hizo un- preguntas, yo le respondí y ahora no sé en qué quedamos. Master, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? No, no Porque me veo que probaste no me nada. está, No me o sea, no probaste me nada está. y dices que no puedes, Bueno, así que mira, adelante, Primera hermano, de pregúntele. Corintios, vamos a hablar a ver si me puedes refutar. Primera de Oscar, Corintios Oscar, no arrebate la 8:6 palabra. dice que Oscar, el único Oscar, Dios verdadero es el Oscar, Padre, ¿sí o no? Oscar, Oscar, no arrebate A la Master palabra. le Está hice la hablando el pregunta. hermano Salvador. Pero le hice una pregunta a Master. No, te esperas tantito. Tienes que esperarte porque está hablando el hermano. Tengo que Tranquilo. esperar, no tengo que esperar porque... Yo le cedí la palabra al hermano Bájelo, porque hermano. Si no no me quiere esperar, entendiste. bájelo. Ok, No me pero no me entendiste, contesta. Oscar, ¿Te no das me cuenta cómo entendiste, por son? eso le cedí la palabra al hermano, porque no me entendiste y no tienes No, porque capacidad para no dialogar. tenés argumentos para refutar lo que No, acabo no, de no. decir bíblicamente. No tienes bueno, capacidad para dialogar, por Fue eso le cedí la palabra al hermano. aplastante para ti. la Fue condición con que aplastante. la subieron don Oscar era que dejara hablar a los demás también. ¿Sí recuerda? No van a Esa fue la responder nada, condición. Jorge. Bueno, Jorge, le dije que haga entonces, una pregunta y que me respondan. ¿Y por qué no Sí, me permiten sí, hablar? pero Oscar, es que yo le dije, el hermano Argelio está cediendo su lugar al hermano Salvador porque usted no sustentó lo que dijo sobre el ¿Perdón? Espíritu Santo. ¿Perdón? No, yo estaba hablando de que era mi creencia y después él me pidió bíblicamente y le dije Que que el sustentaras lo que Padre en dijiste del Primera de Espíritu Corintios Santo. 8:6 dice que Dios es el Padre. Luego le dije, ¿quién más dice? Jesús dice que el único Dios verdadero es el Padre. ¿Y él quién es? El Cristo. O sea, el Pero Espíritu Santo te pidió procede que del Padre. sustentaras lo del Espíritu Santo, lo que dijiste tú del Espíritu Santo, que lo sustentaras. Y los textos que diste no sustentaron eso. O sea, estás Pero el hablando, Espíritu Santo no era lo único lo que pero no te estábamos me hablando. encimes, no te me encimes, Oscar.
Estás hablando de que Dios es el Padre y el único Dios verdadero. O sea, de eso Sí. sí estás hablando, pero no estás Y sustentando Jesús es Cristo. sobre el Espíritu Santo. Él te está pidiendo sobre lo que tú Ok, dijiste del que Espíritu Santo, él quiere un versículo. de que sustente lo que tú estás confirmando, pues. Ok, déjame ver el sustento que yo le estaba dando, en qué versículo está. Déjame averiguarlo. Sí, por lo pronto concederle la palabra al hermano Salvador. Sí, Y lo no que lo yo estaba interrumpan, diciendo es por favor. esto, lo que yo estaba diciendo es esto, y ojalá lo tomemos en cuenta. Eso, esa idea de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que procede del Padre, es la definición a la cual se llegó, eh, le llaman la cláusula filioque, o sea, de filiación. Eso produjo la división entre la iglesia de Oriente y Occidente. No la produjo, la hizo explotar, porque eso venía desde la refundación de Bizancio. Desde que Constantino refundó Bizancio y le cambió de nombre y le llamó Constantinopla, empezó a la fractura, el cisma, la herida mortal en la cabeza de la bestia. Y eso revienta con lo de la cláusula filio, que en el 1004 más o menos, este, porque no lograban ponerse de acuerdo si el Espíritu Santo era otro Dios o era algo que procedía, le llamaban homousios, homoiousios, por una sola letra se estaban dispuestos pues a quitarse la vida unos contra otros. Eso quiero dejarlo clarito, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Sin importar la información que nosotros hoy demos, si Oscar decide que algo es aceptable, es creíble, lo que va a hacer es sumarlo a lo que ya tiene y sigue en esa construcción, porque el gnosticismo, esa es su forma. Ellos van uniendo y uniendo y uniendo cosas y construyendo un Frankenstein doctrinario de pedazos de todo lado. Por eso él está diciendo que si, es que ustedes tienen que ser con la Biblia, porque para él la Biblia es solamente una más de las tantas fuentes de información a las Ok. cuales recurre en ese formato que trae. Entonces Jorge, yo considero, Básicamente, hermano Salvador, Jorge, tengo el versículo los cuando lo gnósticos son quieran, los que se los tienen doy. ese comportamiento, ¿no? sí, ellos no tienen una doctrina propia, sino que cada quien construye y usted habla con un gnóstico aquí y habla con otro allá y no coinciden, porque cada uno considera estar en un proceso distinto de recopilación de conocimiento de toda parte. Aunque si usted platica un ratito con ellos, se da cuenta que dicen cosas que se contradicen, porque ya todas las doctrinas son distintas. Ellos como toman solo pedazos de doctrina, entonces se llenan de contradicciones. Quería apelar, hermano, un momentito a Colosenses capítulo 2 verso 28. Es el texto, perdón, 2 y 3. Es donde el apóstol Pablo, batallando contra el protonosticismo, dice que el único conocimiento que para él tiene relevancia es el de Cristo. Dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, porque había brotado esa corriente de pensamiento de nutrirse de toda parte, de todo lado. Tenían ellos, decía que ¿cómo es que dice? Que los griegos buscaban sabiduría y los otros buscaban otra cosa. Entonces él les dice, no, no, solamente Cristo. Por eso yo cuando fui también a tal parte solo, a pesar de saber muchas cosas, solamente hablé de Cristo. Me hice como que solo de Cristo sabía, porque estaba esa corriente de pensamiento. ¿Dónde pronosticó Cristo el nacimiento de esa corriente de pensamiento? En Mateo 24. En Mateo 24 dijo el Señor que después de la destrucción del templo ocurriría una gran tribulación y después de la gran tribulación aparecerían falsos cristos, y son los que el apóstol Juan estaba combatiendo ya muchas décadas después,
diciendo salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Dice aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo del cual habló Cristo en Mateo 24, los falsos cristos. Esa corriente de pensamiento, vuelvo y repito, no tomó mucha fuerza por la presencia de los apóstoles en el siglo I. Una vez que ellos duermen, desaparece la iglesia, entonces ahora sí, empiezan ellos a hacer bola de gente, pero viene el catolicismo en el siglo IV y los aplasta. Quedan solamente sus escritos y queda el espíritu que les traía esa enseñanza, y luego se va haciendo más bola, hasta que llega el siglo XX, y es lo que hoy se llama gnosticismo, aunque en realidad es neognosticismo, porque no es la primera vez que aparece esa corriente de pensamiento en la tierra. Igualmente son todas religiones. Bueno, hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga. La paz de Amén, Dios, voy a hermano. tomar unos alimentos y aquí andamos con la ayuda de Dios. Amén, Simples amén. religiones inventadas. Adelante, ahora sí, hermano, el que quiera tomar la palabra. 15:26, Jorge. Juan 15:26. Para Master. Ahora sí. ¿Juan 15 qué? 26. Pues léalo, a ver. No tengo Biblia, pero dice que Jesús enviará el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. A ver, das el texto, pero dice que no lo puedes leer. O sea, ¿cómo está el show ahí, pues? Porque no tengo Biblia. Googleando. Es muy difícil de entender. ¿Cómo voy a leer algo que no tengo? Sí, Ok, Juan, yo lo voy a leer. ¿Juan 15 qué? 26. Bueno, ahí me gustó más la actitud, ¿eh? Ok, a ver, vamos a ver qué nos enseñas, Oscar. Que parece que eres un erudito, ¿ah? No, nada de eso. Investigo nomás y no caigo en ninguna religión ni nada. Juan 11, Apolo por la sabiduría. Fuera todo Juan eso. El fanatismo. 11, Juan 11, ¿dijiste? No, 15. Dije. Juan 15, 15, 16. 26. Ok, 26, dice así. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahora sí explica. Creo que no hace falta explicación, es lo que me preguntó Master. No, sí explica. Oh, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. No, si no, no. no. Es que Adelante. tienes que explicar. Explique. Tienes que explicar. Pará. Master habló, Luni habló, Peleando habló. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hablar con una persona nomás? Explica el texto. Ok. Jesús va a rogar al Padre que venga sobre estos creyentes, que eran los discípulos de Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Procede del Padre, no dice que es el Padre mismo. Procede del Padre. Es claro el texto, yo no sé por qué necesitan explicación, perdón, pero es claro. ¿Cuál es hermano, nomás una pregunta para Oscar. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es Dios en esencia? Bueno, yo lo hablé con Jorge, le decía que Dios es todo. ¿Qué? ¿Esa es la esencia de Dios? ¿Dios es que- todo? Pero escúchame, yo no tengo tu religión. Yo te voy a decir que Dios No, es todo, yo- no es alguien. Pero yo tampoco tengo tu religión, pero no me estás citando la Biblia. Bueno, todo y en ¿Cuál es todo. la- Dice. ¿Qué es Dios la- en esencia, amigo? Te estoy preguntando, ¿qué es Dios en esencia? O sea, ¿eso está en la Biblia? ¿La esencia de Sí. Dios es? Sí, ¿O será que un versículo se asemeja a lo que decís y no lo define? no. ¿Tú sabes o no sabes? No sé. ¿Qué es Dios en Habría que esencia? ver. Habría ¿No que leer sabes? el versículo. ¿No sabes Habría qué es que Dios en leer esencia? el versículo que vos estás citando. Habría que leerlo. Bueno, ¿sabes o no sabes? Yo te lo voy a Por ahí citar, vos pero tenés solamente una quiero saber si sabes qué es interpretación Dios en errónea del esencia. versículo. Vos por ahí Te lo voy a tenés una citar. interpretación Te lo voy a errónea. citar, solamente quiero saber, tú sabes, y te estoy preguntando, ¿sabes lo que es Dios en esencia? Me dices que Dios es todo. Bueno,
Pues la vida O es sea, todo. no lo es. No La lo es muerte para. es todo, el sol es todo, la luna es todo, la tierra es Bueno, todo. O sea, esa es una respuesta mira, incoherente. la pregunta es quién es Nuevamente, el que crea todo. nuevamente la pregunta te la hago nuevamente. ¿Sabes qué es Dios por esencia? O en esencia, ¿qué es Dios? Estoy esperando que lo expliques con tu sabiduría. No lo sabes. Explícalo. Bueno, porque lo acabas de ahorita de leer y dices que Dios, conoces tú supuestamente a Dios, pero mira, me estoy dando cuenta que no lo sabes. No sabes qué es Dios en esencia. Dios en esencia. Lamentable, Yo te estoy lamentable. diciendo que Dios es todo y esencia ¿Y es algo. cómo lo sustentas cuando Dios es todo? ¿Con qué lo sustentas? Y porque Dios es todo, no hay Dios, nada que esté fuera de él. Dios es también el diablo, entonces Dios es el diablo también. Dios es todo. Dios Lo es que el diablo también. vos estás pero pará, te A voy a ver, hacer una pregunta. a ver, me estás pero diciendo pará, que Dios es todo. Cuando tú hacé dices que Dios silencio. es todo, incluyes también al diablo. Ok, el diablo es alguien para vos. A ver, te estoy preguntando, cuando dices que Dios es todo, ¿también Mira, incluyes a Jorge Satanás? hace cara como diciendo, y sí, A ver, responde a mi diablo, ¿sabes pregunta, lo te que estoy significa preguntando. diablo? No le des vueltas al Significa asunto, amigo. alineador. No seas ¿Sabés cobarde y lo responde que las preguntas que uno te significa? hace. Vean cómo ¿Sabés qué vean significa cómo este Satanás? cuate no responde las preguntas. Bueno, pero pará. Pues es que Vean nada más. no No te da tengo vergüenza, tu amigo, religión. quererte, Amigo, yo no tengo tu religión. ¿Vos creés nuevamente, que si Dios es todo, vos creés la que el pregunta que te diablo hago aquí tiene es esta. cuernitos? Si Es Dios es tridente y es todo, rojo. también Dios es Satanás. Escúchame. A Para, ver, Satanás otra es vez, alguien. la pregunta, porque no respondes nada. Tú dices que Dios es todo, no tienes cómo sustentarlo, tu mente loquita lo imagina así. Pero yo te estoy preguntando, si tú crees que Dios es todo, entonces Dios también es Satanás. Eso no responde mis preguntas. No respondes tú, amigo, tú eres el que No, nunca el respondes. diablo es alguien. A ver, nuevamente te pregunto. No, mira, ¿te Tú das cuenta? dices, mire, hermano Vichis, vean lo que, Satanás por es ese tipo alguien. de personas, Bueno, pero ¿Vas a contestar ni la vale la pregunta pena del hermano, platicar sí o con no? ellos, hermano. ¿Sí o no, no y vas a claro, contestar la pregunta, Oscar? enojate para evadir la pregunta, dale. Oigan Enojate. nada más, quien está Ok, evadiendo mira, la pregunta es él. vamos a responderle su Bueno, mira, pregunta. Él dice que si el diablo es alguien. Yo le voy a decir sí. a Oscar, sí, sí es alguien. A la miércoles. Escucha, ¿y Satanás entonces? Es el mismo diablo. Diablo, Satanás, Sí, sí. el Bueno, dragón, la pará. serpiente, es la misma, Jesús, pero de forma, se expresa de forma diferente las palabras, pero es el mismo ser. ok, Pedro era Satanás. No, Entonces, ¿por qué Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? porque Satanás utilizó a Pedro. Satanás significa adversario, pero por favor pónganse a estudiar. La Oye, palabra entonces, a ver, Satanás significa el que se Vean nada opone, más, Oye, oye, el hermano Vichis, adversario. y ya con eso ya se libró de la pregunta que yo le hice. ¿Qué sí, es Dios ya. en esencia? Claro, no van a... Nuevamente, Fíjate, Oscar, pero estás pará. nuevamente te pidiendo que te siga pregunto, humillando, ¿qué Oscar. es No, Dios en Palabra Oye, Oscar, esencia? Satanás. el ángel ¿Qué Gabriel, significa ¿quién la es? palabra Para Satanás? ti, ¿Qué significa? una Ay, pregunta. hermano Vichis, no tiene caso. No tiene caso. ¿Qué sentido tiene? Entonces, el Pobre ángel Gabriel, cuate. para ti, ¿quién es? Así no. Oscar, el ángel Gabriel, para ti, ¿quién es? Un Va a decir que es mensajero. algo. La palabra ángel significa mensajero, nada más. ¿Pero es alguien? El que lleva el mensaje, listo. Vean, no responde, hermano. ¿Pero es Le alguien o preguntó, es algo? Pero, hermano Vilchis, escucha, usted le preguntó si el ángel significa mensajero. ¿Usted le preguntó eso? No, yo no me pregunté eso. Entonces, ¿por es qué el me- contesta eso? bueno, pero O ¿para sea, qué se necesita significa estar bastante mal del cerebro para responder qué algo que no te han significa la preguntado. palabra ángel? ¿Qué significa? Nuevamente Yo no te estoy pregunto. preguntando eso, Nuevamente Ángel. no vas a Nuevamente te responder. pregunto, Significa Oscar. choripán. Nuevamente te Pero no pregunto. responde. Nuevamente Que diga te qué pregunto, significa la Oscar. palabra ángel. Que diga. Nuevamente te pregunto, ¿qué es Dios en esencia? A ver, respondeme qué significa la palabra. Ahí está, hermano Bichis.
Ángel, Fue No, no, hermano, este no pobre. hay no voy caso a aquí. platicar contigo. Da Pero, o lástima, sea, él Oscar. está diciendo que yo no No, respondo. no, Ok, primero. no No, no se responde. puede, no se Ok, puede Le platicar. No pregunté ok, desde responde. hace un buen primero. tiempo No si se Dios puede. es, ¿qué es ese? La esencia de Dios, Dios es espíritu. Esa es Así la es, esencia de hermano. Dios. Hay que predicarle. Es Hay que predicarle espíritu. la palabra perfecta. Godi, ¿quién eres, Godi? Soy una persona. Sí, pero identifícate, tienes nombre. Godi, tienes nombre. Juan, bueno, buenas noches, Juan. ¿Perteneces a alguna religión o también eres agnóstico, ateo, Hare Krishna? ¿Qué ideas tienes? Juan, no, tampoco contesta. Trabajar. Bueno, que le vaya bonito. No, están tremendos, hermano. Este Oscar sí que de plano tiene una mezclanza bien rara, ¿no? De todo, de todo. Agnóstico, Hare Krishna, hindú, budista, del Yin y el Yang, o sea, todo Y revuelto, cuate. no responde nada, hermano. No responde. Uno le hace la pregunta y no la quiere responder. Dice, Dios es todo. Y bueno, entonces también es Satanás, porque si Dios es todo, también es Satanás. Sí, pues, para él, pues básicamente, pues es todo. Imagínate si es todo, hermano. Para él, ¿eh? ¿Sí? Si es todo, o sea, imagínense Obviamente, en qué lo quiere convertir a Dios. obviamente no hay ningún sustento bíblico que diga Dios es todo. No, no lo hay. Confunden la palabra omnipresencia con Dios es todo. O sea, Sí, nada que ver. exactamente. Traen ideas católicas. Este cuate es católico también, aunque diga que no. Sí, pero digo que como que sí tiene varias ideas, ¿eh? De todo lo que dijo el hermano Salvador, le atinó. Tiene ideas de todo tipo, de todo tipo. O sea, se puso a sacar información de todos lados y de todo tipo de libros y ya formó su propia religión. Es lo que está haciendo, formando su propia religión, o sea, su propia idea, su propia doctrina, su propia forma de pensar, sus propios mandamientos, todo lo está formando él solo, con la idea de todo lo que está absorbiendo de todos lados. Sí, está medio loco todo ese asunto con ese cuate, la verdad. A ver, aquí tenemos a Cheque. A Cheque. Cheque, la paz del Señor. Bueno, Cheque. Y tenemos de nuevo a Juan, a Woody, al del Toy Story. Ya leí bien. Ah, no, Yo creo que ya se hermano fue. Cheque subió por error, hermano Cheque. Sí, pero nunca habla el hermano Cheque cada que lo subo. De tener temor. La medio. Sí, mire, bájame por favor, hermano Vilchis, dice. Sí, pues, que siempre que Hermano siempre Cheque, lo subo, hubiera saludado por lo menos. siempre lo subo y nunca habla. Ah, ya, ese Oscar, ya, vámonos. Él es como el de, pará, che, pará. No, me quiero morir, no. O sea, Tiene esa misma temática de este católico, hermano. No responden preguntas y cuando no quieren responder, se van desviando del tema, se van desviando y salen por otro lugar que ni al caso. Y como es su canal, no puede uno detenerlos. sí, como lo que dijo este cuate, ¿no? El de pará, me quiero morir, el católico con el que hablé, con el que acabo de subir el video ayer. Cuando él dice, no te hizo ruido sobre la familia, ¿no? Del apóstol de Jesucristo y todo.
Y ya le dije, ¿qué no te da ese ruido a ti lo del papa? Los papas genocidas, homicidas, asesinos, No, pedófilos, o sea, dice, bien no, hipócrita. No, no. pues debería de hacerle ruido porque no estamos hablando. Dice, y fíjese, sí lo escuché yo, y él se lo atribuye a como un pecado de alguna persona, de algún hermano miembro de la iglesia. Y no es así, porque no estamos hablando de un hermano de banca, no estamos hablando de un católico de a pie. Estamos No, hablando de dirigentes, de supuestos representantes de Cristo en la tierra, ya que el Papa es el supuesto representante de Cristo. Ahí sí debería hacerle ruido. sí, y luego imagínense, se descubre que Juan Pablo segundo envenenó a Juan Pablo primero. O sea, lo mató o sea, lo envenenó, que le dio veneno en el vino y se quedó con su lugar. Supuestamente esa es la historia real que salió en el libro, en un libro que escribió un sacerdote de ahí de ahí mismo, pues, que se llama, si no mal recuerdo, El lado oscuro del Vaticano, algo así. Y ahí, si no mal recuerdo, lo leí, de que supuestamente la muerte de Juan Pablo I fue por envenenamiento y que Juan Pablo II fue quien lo mandó a envenenar, pues, o sea, imagínense. Y luego Sí, pero eso no les hace ruido. No, no, dice, y no luego me hace ruido. el Papa Francisco, el argentino, pues es bisexual, que le gustan los hombres. O sea, imagínense. Está el libro La historia negra de los papas. Ah, Ese también está tiene ese. muchísima información. Aparte de eso, Joseph Ratzinger dimitió por las presiones debido a que el catolicismo está dividido entre modernistas y conservadores. Y él, Joseph Ratzinger, era conservador. Eh, Él dimitió por eso, él renunció. Pero yo quería, hermano, si me permite un momentito, referirme al gnosticismo para tener una idea más general de qué fue eso en el principio. Ellos no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Su propuesta era que Jesucristo era una entidad, bueno, preexistente, que venía desde la eternidad, pero que aquí en el mundo simulaba ser hombre, pero no era hombre, su cuerpo era espíritu. Por eso él pudo abstenerse de pecado. A diferencia de los seres humanos, todos los seres humanos, como somos de carne, tenemos derecho de pecar. Fíjese, a Cristo no pecó porque pues tenía un cuerpo espiritual, pero por eso no pecó. Pero todos los demás tenemos libertad de pecar porque nuestro cuerpo así lo amerita, está hecho para eso. Ellos se sustentan de algunos textos de la Biblia, los de esos carnales que batallan contra el alma, quién me librará del cuerpo de esta muerte, la carne no puede sujetarse, no puede, ¿cómo es? Sujetarse ni puede, dice, textos de ese tipo, para decir de que el cuerpo es inmundo en forma vitalicia, y por eso ellos le daban rienda suelta a sus inmundicias. Por eso el apóstol Pablo habla de que surgirían maestros de acuerdo a sus propios deleites. Estaba hablando de esos hombres que convertían en libertinaje pues la bendición de Dios, la gracia en libertinaje. Y dice, pecaremos pues porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, en ninguna manera. Todos esos textos bíblicos iban en contra de esa forma de pensamiento que surgió en el siglo I y que hoy en día, si usted habla con un gnóstico de verdad, porque este señor la verdad no es, él anda como picando por todo lado, un gnóstico de verdad le va a decir a usted que se puede pecar, puede adulterar, puede cometer lo que sea, porque estamos en este cuerpo de carne, que Cristo no cometió nada de eso porque su cuerpo era espíritu.
Fíjese en qué doctrina, ¿verdad? El apóstol dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los injustos, ni los avaros, ni esto. Él está hablando a esas personas, era la corriente de pensamiento que se estaba moviendo, que Cristo pero pronosticó, profetizó, que después de la destrucción del templo surgirían falsos cristos y que arrastrarían a muchos tras sí. Y el apóstol Pablo engrandece más eso diciendo convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios y que andan en sus propios deleites. Eso es lo que pasó en el siglo primero. Y de ellos Himeneo y Alejandro se dejaron arrastrar y Fileto. El apóstol Pablo le tocó entregárselos a Satanás porque eran gnósticos. Simón el mago era gnóstico, bueno, era protonosticista. Él era protonosticista. Ellos se ponen a pensar en los multiversos, en las multidimensiones, en los viajes astrales, en que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viene siendo en realidad como proyecciones de Dios, pero el verdadero Dios es un ser oculto que nadie conoce, pero que habita en todos y que todo es Dios. Como le escribí yo aquí abajo, quiere decir que mi gallina es Dios, pues voy a adorarla, ¿verdad? La silla donde me siento es Dios, el carro donde me monto es Dios. Para ellos todo es Dios, todo, todo. Eso que dijo el hermano hace rato, la omnipresencia la hacen como en omnisustancia. Todo lo que sea sustancia es Dios. Entonces es una cosa, una locura. Por eso es que el apóstol Pablo y bueno, todos los apóstoles siempre nos dicen que nos remitamos al evangelio que ellos predican. Ya, porque si el hombre le da rienda suelta a su imaginación, termina así de loco termina. En el gnosticismo no importa si eres, ojalá, no sé si le traiga problemas a Alay, pero si te gusta una persona de tu misma tendencia, ¿sí me entienden? No importa, o sea, el cuerpo en realidad no, Dios sabe que eres de carne. Puede ser casarte con otro varón, puedes andar con niños, emparentar con animales. No, eso Dios no lo toma en cuenta, porque como eres de carne estás justificado. Fíjense en cosas de ese tipo. Y en esas formas de pensamiento que se manifestaron en el siglo primero, ya eso venía desde mucho antes. Por eso Sodoma y Gomorra, por eso Babel, por eso muchas civilizaciones fueron destruidas por Dios, porque esa gente cuando se le dice algo y lo creen, no se independizan de lo que venían practicando, no, lo suman a lo que vienen practicando, nada más lo suman y lo hacen parte de eso, o sea, es irremediable eso. Tendría que ser ya Dios definitivamente que meta su mano allí y históricamente no se ve que la meta mucho ahí, porque por eso mandó a destruir los pueblos de Canaán, a Sodoma y a Gomorra, iba a destruir a Nínive y quién sabe a cuántas que no sabemos, Dios las ha destruido, por eso castiga al mundo a veces, como ahora lo que hemos visto en ciertos países, las catástrofes, porque hay lugares que no tienen remedio, no hay manera, no hay manera. O sea, dijo el Señor, ni siquiera que se levante uno de entre los muertos y les hable van a hacer caso. Así le dijo lo de Lázaro y el rico. Ni aunque se levante uno de entre los muertos, van a creer, ¿verdad? No, ahí tienen a Moisés y a los profetas, a ellos oigan, porque hay quien es ya irremediable, ¿sí? Y eso del gnosticismo, lamentablemente, yo lo digo abiertamente, eso es como un cáncer espiritual. Cuando una persona está allí, es tan difícil, aunque sí hay casos, no voy a decir que no hay casos. Yo conocí a un hermano que durmió en los brazos del Señor y él fue maestro gnóstico, pero es que él renunció a todo.
renunció a todo lo que tenía del gnosticismo, no fue que agarró lo de la luz del mundo y lo incluyó en su bola de cosas, no, no, él renunció a todo y ya se convirtió a la iglesia del Señor. Pero son casos tan contados, o al menos a ustedes les voy a preguntar, ¿ustedes conocen a un gnóstico en la iglesia? ¿Alguien que haya sido gnóstico? No, No, yo no, tampoco. No, yo tampoco. no. Es dificilísimo, hermano, difícil, porque no sé si me equivoco al decir, es más fácil un testigo de Jehová, un adventista, un católico, de esos hay muchos en la iglesia, pero gnósticos son contados con la mano. Yo al menos solo uno he conocido, uno o dos, no recuerdo bien. Es que ellos Adelante. tienen una ideología de supuestamente libre, como dijo Oscar, ¿no? Es que yo sí soy libre, soy un ser libre, pensante, libre. O sea, y pues para ellos esa libertad no les permite adquirir el conocimiento de Dios, pues sinceramente, ¿no? Porque ya lo vemos con Oscar, ¿no? Oscar dice, no, es que ustedes están adoctrinados, ustedes los tienen bien adoctrinados, ¿no? Y yo no, yo soy libre. Entonces, por eso es muy difícil, creo yo, hermano, que un ¿Sabe, gnóstico, uno de ellos, se convierta, pues. sabe qué hace el Señor en esos casos? ¿Qué hacía el Señor? Los mandaba a destruir. Así como suena. A Sodoma y a Gomorra mandó a darles chanza. No, no, de una vez. A Nínive mandó, pero por poner un ejemplo para nosotros. Pero tampoco la salvación no se las dio, simplemente dejarlos viviendo un tiempo más. Hoy en día, pues Nínive, ¿dónde está? Lo que hizo fue darles una chance más, ¿verdad? Porque se arrepintieron, se pusieron en ayuno, en ceniza y no sé qué otras cosas. Les dio una chance más de que siguieran viviendo. Pero hoy ya no existe eso. Ya no existen. Para Dios hay gente, bueno, en su sabiduría de Él, que es irremediable. Y es que lamentablemente, bueno, en el tiempo antiguo, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, no venía solo, venía con un montón de espíritus que le siguieron y ellos contaminaron a la humanidad de forma irremediable, La tercera, ¿verdad? cuarta parte nada más, o sea, una gran cantidad. ¿Cuál pueblo escogió Dios de la tierra? A ninguno. Él creó uno. Ese pueblo no existía, el pueblo de Israel. Todos los pueblos, que sí habían muchos, más bien los mandó a destruir. Entonces, hoy en día hay gente que vive que Dios, para Dios es incurable ya. Sí, porque Incurable. el pueblo de Israel o los hebreos fue formado, creo yo, sí, a ver si no me equivoco, usted ahí me corrige, lo inició con Jacob, que a quien le cambió el nombre de Israel. Ah, bueno, sí, sí. Le dio la promesa a Abraham, luego le dio simiente, luego nace Jacob y ya empiezan a producirse. Pero todos los pueblos que habían en la tierra no los tomó en cuenta, A no los ninguno de ellos. puso. De hecho, ya tenía planeado dónde los iba a poner y a quiénes iba a quitar de ahí para ponerlos, ¿verdad? No sé si sabían que la ciudad de Jerusalén no la construyó el rey David, la conquistó. Lo que construyó fue el templo, pero los habitantes de Jerusalén se las arrebató el rey David, que los habitantes que estaban allí para Dios no valían nada. Hay muchos pueblos que para Dios no valen, lamentablemente. Por eso Él dijo, me compadeceré del que me compadeceré y tendré misericordia del que tendré misericordia. Hay mucha gente a la que uno hay veces solo por diversión les habla, la pura verdad, por diversión y por uno hacer como un pequeño ejercicio, un entrenamiento. Pero no, no tienen ellos la forma, no hay manera. Ustedes fueron testigos ahorita, fueron testigos, que les habla uno, mire, ¿cuál es la esencia de Dios? Es que no me ha dicho qué significa ángel. O sea, ¿para qué? No hay manera con personas así, ¿verdad? Adelante, man. Al que menos ha hablado ahorita es el hermano Luni. Adelante, hermano. Bendiga, hermano. No, hombre, cuando yo escuché a esa persona que le hacían la pregunta, que respondía
respondiera, luego salía con una pregunta, no se podía. Yo ya me quería más bien salir de ahí y bajarlo porque no dejaba hablar nada, perdiendo el tiempo, estaba muy bien. Pero pues de todo hay aquí en TikTok. Me sorprendió, pues, porque como dijo el hermano, trae como que anda agarrando cada grupo que va o cada persona que escucha, anda agarrando todo. Y anda es una mezcla. Y no, pues, hoy me di cuenta de esos gnósticos. Primera vez que escucho una persona así como fuera de sí, pues la verdad que me sorprendió como que tiene malo el cerebro. Uno le parece que están mal de la cabeza Sí, donde los oye. Fíjese, hermano, que si usted logra que un concepto, esa persona lo acepte, si lo logra convencer de algo, esa persona luego va a otro lugar y dice que eso nació de él. No reconoce que lo aprendió en otro lado. No reconoce. No dice, eso lo aprendí escuchando en tal parte. No, eso él hace como que nació de él. Es parte de lo nocivo que son. Incluso andan robando por todo lado conceptos y apropiándoselos y atribuyéndoselos. Entonces, ¿cómo se va a salvar alguien así? Está difícil, o sea, su actitud no es la correcta, ¿verdad? Pero, De reconocer. pero ni Adelante. siquiera no son gnósticos en sí, hermano, porque una persona formada, ¿no? En esa creencia firme, en esa creencia, tiene más argumentos. Yo creo que son personas, ¿no? Que andan ahí, eh, bueno, adoptando ideas y todo eso, porque ni siquiera tienen Él, una él anda formación, haciendo, él anda haciendo un borlote de ideas que roba de todo lado. ¿sí? Exactamente, y Está esto es formando su cierto. propia doctrina. Sí, y es lo que yo he notado y he oído también que pues, los gnósticos pues tienen sus tesis, sus argumentos. Es más difícil ser pseudo gnóstico o principiante que ser una persona ya no con una convicción de lo que predica o de lo que cree. Son personas que simple y sencillamente, como dice el hermano Páramo, son almas desventuradas que van ahí. Corríjame si me equivoco, hermano Master, corríjame si me equivoco, pero el gnosticismo cree en los viajes astrales y en la reencarnación, ¿sí o no? Sí, 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 exactamente. De hecho, está de moda y he hablado con uno por ahí en vivo de que pues ellos, bueno, ellos apenas siempre dan supuesto conocimiento, pero también hacen precisamente lo que usted dice. Ellos dicen que pues es un estado de conciencia, ¿no? Eh, Todo eso es un simple, sencillo estado de conciencia y de que pues partiendo de ahí hacen sus terapias de viajes astrales y todo eso. Que Practican, tienes muchas vidas, ¿no? O sea que si en esta vida no lograste el objetivo, que en la siguiente lo tienes que lograr, ¿no? Y si no lo logras, hasta que lo logres vas a estar como que reencarnando, reviviendo, no sé cómo, más o menos y esa idea, eso, ¿no? y eso de dónde viene, viene del budismo, del Del budismo, ¿no? hinduismo, sí, practican el sexo mántrico, fíjese. A la hora de tener contacto íntimo, El mantra dual, empieza, la dualidad o algo ajá, así. sí, y hablan mucho del perfecto equilibrio. ¿Sabe de dónde puede encontrar usted mucho eso del perfecto equilibrio? En los japoneses. Ellos tienen esa creencia, este, bueno, la verdad que es impronunciable lo que ellos hablan, este, pero ellos tienen esa creencia de que hay un equilibrio entre el bien y el mal, que Dios es bueno y malo. Por eso el apóstol Pablo dice que Él es pura luz y en Él no hay tinieblas algunas, porque Él estaba contrarrestando esa postura de que Dios es bueno y malo, ¿verdad? El sexo mántrico
consiste en que en el momento del clímax no eyaculas. Ya se imaginan ustedes cómo se hace, ¿verdad? No Sino que permiten subes esa de cierto energía. nivel espiritual, ¿no? Subes a cierto nivel espiritual, algo así, ¿no? Sí, esa energía tiene que subir a través de la columna vertebral hasta llegar aquí al cerebro, en el séptimo chakra, algo así. Y así poco a poco te vas aproximando a la iluminación. Y que Y es abren la el forma tercero, de... Exactamente. Y así entras de nuevo al Edén. Así entras de nuevo al Edén de donde saliste por haber tenido relaciones al principio. En eso están creyendo en lo del pecado original, que lo que hizo Adán y Eva nos contaminó a todos. Por eso le digo, es una mixtura de cosas o sea, nos volveríamos locos si nos ponemos a estudiar eso, mejor le andamos de larguito, ¿verdad? Pero es Pero es no, que, no, no, filosofía. una mezclanza total, mezcla de todo. pero es que no es algo nuevo. De hecho, en el tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles, eso era lo que estaba, ¿no? De moda, o sea, la filosofía era lo que, y tenían esa ansiedad, esa curiosidad de saber más, o sea, el saber, el conocer la verdad. Por eso en las escrituras se menciona, ¿no? La verdad. Muchos decían, pero bueno, ¿qué verdad hablas? Y el Señor Jesucristo hablaba y aclaraba de esa verdad precisamente. De eso habla el apóstol, que los griegos buscan sabiduría y que solo les interesaba escuchar cosas nuevas. ¿Sí recuerda? Sí, Estaría bonito un perfecto. día hablarlo con los textos en la mano y todo, pero decía el apóstol que andaban buscando lo nuevo, a ver qué nuevo escuchaban. Ellos eran teosóficos, no eran teológicos. Ya se habían alejado de las escrituras y por eso reprende el apóstol Pablo a los corintios y dicen, creo que es en la primera Corintios 4:6 por allí, que dice para que nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, porque ya se habían alejado de lo escrito y estaban metidos en el mundo de las fantasías, de las fábulas. Ahora le encontramos sentido a muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Que estaba pasando No, en que el sí. primer siglo. Sí. Hermano Vilches, yo me tengo que retirar ya para acá, ya es Sí, noche. yo creo que todos, porque yo también ya me está ganando el sueño. A ver si hacemos más temprano el live. Mañana, yo creo que mañana lo hacemos más temprano. Un poquito más temprano. Para que se Pero que ponga no falte el hermano Master y el hermano Salvador. Ni el otro hermano tampoco, pero Ahí vamos a estar, No, vamos a no, estar, Dios les pague. ahí Para que nos eche manda la porras, para invitación, que nos ¿no? eche Y aquí porras ahí. andamos. No, pero es que con ese no se Mire, podía, no se podía. aquí hay aquí una, nosotros aquí echamos creo porras, que es hermano Salvador, hermano Master. una hermana Ruti que dice que está a punto de abordar el avión para regresar a su lugar. Pues ahí para Sí, que nos hermana, acordemos para de ella y la la Santa Cena saludemos. de España. Ah, ok. Perfecto. Sí. Pues ahí está, hermano Vilches. Dios les guarde, Dios les pague y nos vemos la próxima, si Dios nos lo permite. Dios los bendiga. Dios le pague, hermano. Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Lo La bendiga a paz de todos. Dios, el Señor les guarde y les bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén, mi hermano Chava. Amén. Dios me lo diga, hermano Salvador. Amén, hermano Virti, Dios lo bendiga, también Dios le pague. Amén, hermano Argelio. Dios me lo bendiga. Y hermano Luni. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios me los bendiga a todos y pues nos vemos mañana o el miércoles, yo creo. Lo Ahí hacemos estamos más pendientes. temprano, Sí. más tempranito, porque ahorita ya, pues ya es tarde, pero todos dije, ahorita lo voy a hacer aunque sea una hora, poquito, algo, un ratito, dije Sí, yo. Pero ya me está ganando el sueño, la verdad. sí, es que a la una. Ya con usted a la Bueno, 1 y aquí ya sí. son las 11, 12. Ah, sí, que ¿en qué está en el otro lado o aquí en México? Aquí en Tijuana, estamos en la frontera, Tijuana. Oh, sí, yo estoy acá en la frontera por McAllen, en Reynosa. No, pues son 3 horas casi allá de diferencia. Sí. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga a todos. Aquí Amén, mi santo. nos andamos viendo en otro live. Dios les pague a todos, Dios me los bendiga.